Mi nombre es Yanelis Nereida y hablaré sobre qué es la respiración celular. La respiración celular es un proceso bioquímico mediante el cual las células obtienen energía a partir de las moléculas orgánicas, principalmente en la glucosa, y la convierten en adenosín trifosfato ATP. Este proceso se lleva a cabo en las mitocondrias de células que involucran una serie de reacciones químicas que pueden ser aeróbicas con oxígeno o anaeróbicas sin oxígeno. Bien, ahora importancia para los seres vivos. La respiración celular es fundamental para la vida, ya que proporciona la energía necesaria para realizar diversas funciones vitales como la síntesis de macromoléculas, el transporte de células, la concentración muscular en organismos, de organismos multicelulares y la regulación de temperatura. Sin este proceso, las células no podrían llevar a cabo sus funciones y por lo tanto no podría existir vida. La diferencia entre la respiración aeróbica y anaeróbica. La respiración aeróbica es el tipo de respiración que requiere oxígeno para llevar a cabo la oxidación de la glucosa. Su proceso inicia en el citoplasma con la glucólisis y continúa en las mitocondrias con el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Productos. Produce cantidades de ATP, aproximadamente 36 a 38 ATP por molécula de glucosa, además de agua y dióxido de carbono como subproductos. Organismos. Sucede en la mayoría de los organismos, incluidos animales, plantas y muchos microorganismos. Mientras que la respiración anaeróbica, este es el tipo de respiración que requiere oxígeno y ocurre en condiciones de baja disponibilidad de este tipo. Su proceso se realiza principalmente en la glucólisis, seguida de la fermentación en el citoplasma. Productos. Producen menos de ATP, aproximadamente 2 ATP por molécula de glucosa, y puede generar subproductos como ácido láctico en caso de algunos animales o etanol y dióxido de carbono en algunas levaduras. Organismo. Se lleva a cabo por algunos microorganismos como bacterias y levaduras, así como ciertos tejidos de los organismos multicelulares cuando el oxígeno es escaso. Como pudimos ver, ambos procesos son vitales para la supervivencia de diferentes organismos y adaptaciones a su entorno. La glucólisis es una ruta metabólica fundamentalmente en el metabolismo de los carbohidratos, que se lleva a cabo en el cistol de las células. Este proceso convierte una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato, generando energía en forma de ATP y NADH. La glucólisis se define como una serie de reacciones enzimáticas que pueden ocurrir tanto en presencia como en ausencia de los organismos aeróbicos y anaeróbicos. Este proceso se divide en dos fases. Fase de inversión de energía. Esta fase se requiere energía para modificar la glucosa. Se consumen dos moléculas de ATP para añadir grupo de fosfato a la glucosa, convirtiéndola en fructosa. Esta molécula inestable se divide en dos azúcares de 3 carbonos, que son el gliceralio 3-fosfato y la dihidroxiocetano fosfato 6. Fase 2. Fase de generación de energía. Los azúcares de 3 carbonos se convierten en piruvato, generando un total de 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Sin embargo,
Dado que se invirtieron 2 ATP al principio, el rendimiento neto es de 2 ATP por cada molécula de glucosa procesada. Importancia metabólica. Genera ATP, proporciona energía inmediata a las células. Produce piruvato. Este compuesto puede entrar en el ciclo de Krebs para una mayor producción de energía en condiciones aeróbicas. Intermediarios metabólicos. La glucólisis también produce compuestos que pueden ser utilizados en otras vías metabólicas. Regulación. La actividad glucolítica está regulada por 3 enzimas clave que catalizan reacciones irreversibles y son puntos críticos para la regulación del flujo metabólico. Hexoquinasa cataliza la conversión de glucosa a glucosa a 6-fosfato. Fosfofructosinasa 1 regula la conversión de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 a bifosfato. Piruvato quinasa cataliza la conversión a piruvato. La glucólisis es una vía metabólica conservada que juega un papel vital en el metabolismo energético celular. Su capacidad para operar sin oxígeno la hace esencial para muchos organismos y su comprensión fundamental para estudios de biología celular y química. Gracias. El ciclo de ácido cítrico. Localización en la mitocondria. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, una energía interna de la mitocondria. Este órgano es conocido como la central energía de las células, ya que representa la reproducción de mayor parte de la ATP. La mitocondria tiene 2 membranas, la interna que rodea la matriz y la externa. Las enzimas necesarias para el ciclo de Krebs están disueltas en esta matriz, donde tienen lugar las reacciones de conversión. Los compuestos de energía, al estar tan bien organizadas, la mitocondria optimiza la producción de ATP. Conversión de acetil-CoA en dióxido de carbono. El ciclo de Krebs comienza cuando el acetil-CoA se forma a partir de la degradación de carbohidratos y grasas proteínas en una sola oxaloacetato para formar citrato. A lo largo del ciclo de citrato sufren varias transformaciones en 2 partes clave. Se liberan moléculas de dióxido de carbono, CO2. Este CO2 es un producto de desecho que la célula expulsa a través del proceso de respiración. En cada vuelta del ciclo, 2 moléculas de CO2 se liberan, eliminando 2 carbonos provenientes del acetil-CoA. Generación NADH, FADH2 y ATP. El ciclo de Krebs no solo se elimina el CO2, sino que también es fundamental para la producción de energía a lo largo del ciclo de la generación molecular de NADH y FADH2, que son transportadores de electrones. Estos electrones serán utilizados posteriormente en la cadena de transportadores de electrones. Para producir una gran cantidad de ATP en cada vuelta del ciclo, se producen 3 moléculas de NADH1 y de FADH2, una pequeña cantidad de ATP o GTP, según el tipo de célula. Aunque el ATP produce directamente, el ciclo es mínimo. La verdadera producción de genera energía será más adelante, cuando el NADH y el FADH2 donan sus electrones. Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria se encuentra en la membrana mitocondrial interna o la membrana bacteriana. Consiste en un conjunto de transportadores que se pueden pasar electrones entre sí en reacciones redox. La cadena recibe estos electrones de las coenzimas formadas durante la respiración. Estas coenzimas, en el caso de la respiración de glucosa, se forman en el ciclo de Krebs, la descarboxilación del piruvato y en la fase previa de la glucólisis.
Otras deshidrogenaciones biológicas y la beta-oxidación de ácidos grasos también pueden producir coenzimas reducidas. Los electrones que producen las coenzimas circulan a través de la cadena respiratoria, liberando gradualmente energía, que se utiliza para bombear protones al espacio intermembrana mitocondrial o espacio periplásmico de la superficie bacteriana. Al final de la cadena está el oxígeno, que recoge electrones y se une a los protones para formar agua. Necesitamos respirar oxígeno para que se realice esta función en la cadena respiratoria mitocondrial. Los protones bombeados en la cadena se acumulan en el espacio intermembrana, creando una gradiente, ya que la membrana es impermeable a ellos y una vez bombeados no pueden regresar. En la membrana mitocondrial interna y en la membrana bacteriana también hay una compleja nanomáquina llamada ATP sintasa. El ATP sintasa es la enzima encargada de acoplar el transporte de electrones y la síntesis de ATP o fosforilación oxidativa en la respiración celular, que puede sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato. El ADP es un nucleótido difosfato, es decir, un compuesto químico formado por un nucleósido y dos radicales fosfatos unidos entre sí. Esta máquina, formada por más de 23 subunidades proteicas, tiene un canal para dejar pasar los protones acumulados. Cuando este flujo de protones pasa a través de la ATP sintasa, esta se activa y comienza a sintetizar ATP. Este proceso se denomina fosforilación oxidativa y produce la mayor parte de ATP de la célula. Por tanto, el funcionamiento de la cadena de transporte electrónico se combina con la fosforilación oxidativa. En definitiva, en la respiración, de los electrones que se arrancan de los sustratos durante su oxidación pasan a las coenzimas para luego circular por la cadena respiratoria y llegar al oxígeno. A medida que circulan, crean gradientes de protones. Esto activa la producción de ATP en la ATP sintasa. Además, las coenzimas se reciclan, entre paréntesis, se reoxidan, cediendo electrones en la cadena y están listas para su reutilización. Respiración anaeróbica y fermentación. Diferencia con la respiración aeróbica. La respiración aeróbica ocurre en personas de oxígeno. Es un proceso eficiente que ocurre en la mitocondria y permite la producción de grandes cantidades de ATP, adenosis trifosfato, la principal molécula de la energía en los organismos vivos. Proceso básico: glucosa más oxígeno, dióxido de carbono, más agua, más ATP, menos ATP producido alrededor de 36-38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Respiración anaeróbica. Ocurre cuando no hay oxígeno disponible, como durante el ejercicio intenso o en organismos que viven en ambientes sin oxígeno. Es menos eficiente que la aeróbica y ocurre en el citoplasma. Proceso básico: glucosa es igual a compuestos orgánicos más menos ATP. ATP producido, solo 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, lo que es mucho menos eficiente. Aunque la respiración anaeróbica produce menos energía, permite que las células sigan funcionando cuando no hay oxígeno. Tipo de fermentación. Fermentación láctica. Es un proceso anaeróbico en el que el piruvato derivado de la glucosa se convierte en ácido láctico. Ejemplo en el cuerpo humano. Ocurre en los músculos cuando hacemos ejercicio intenso y no hay suficiente oxígeno para la respiración aeróbica. El ácido láctico es responsable de la sensación de quemazón en los músculos. Fermentación alcohólica. Es un proceso en el que el piruvato se convierte en etanol, alcohol, y dióxido de carbono. Ejemplo en organismos. La levadura, por ejemplo, realizan fermentación alcohólica. Ambos procesos son similares, pero tienen diferentes subproductos, lo que lo hace útiles en diferentes contextos. Situaciones en las que ocurre la respiración anaeróbica.
En los músculos humanos, durante el ejercicio intenso, cuando el cuerpo necesita más oxígeno del que puede obtener, las células musculares comienzan a realizar respiración anaeróbica para producir energía rápidamente. Esto lleva a la producción de ácido láctico y la fatiga muscular. En microorganismos, muchos microorganismos como la levadura y algunas bacterias viven en ambientes sin oxígeno y depende de la fermentación como su principal fuente de energía. En situaciones extremas, en algunos entornos naturales como los sedimentos profundos del océano o en zonas pantanosas donde el oxígeno es escaso o inexistente, ciertos organismos han evolucionado para realizar la respiración anaeróbica de manera constante.